Noticias Caracol Edición Central, con María Lucía Fernández y Jorge Alfredo Vargas. Bienvenidos a esta emisión de Noticias Caracol, primero la gente. Colombia ha tenido un día marcado por la violencia, sobre todo en el departamento del Cauca, donde hubo una arremetida terrorista en varias regiones de esa zona. Sí, señora, los ataques contra los municipios de Jambaló y Suárez dejaron una persona muerta y 11 heridos, entre ellos 2 menores de edad. Vamos con Fernando Rojas, a Popayán. Fernando, ¿cómo están los heridos y qué decisiones han tomado las autoridades ante la delicada situación de orden público? María Lucía, Jorge Alfredo, muy buenas noches. Mire, los heridos, le cuento que los 7 heridos que resultaron en el ataque a Jambaló, aún se encuentran los policías ahí en la estación. Según lo que hemos logrado conseguir en información, es que no han podido ser evacuados por la dificultad, que significa que aeronaves aterricen en la zona porque podrían ser objeto de un nuevo ataque. Así que los policías, los 7 policías aún se encuentran ahí en la zona. El menor de edad que resultó también herido en Jambaló está siendo atendido en el hospital de la localidad, mientras que los heridos de Suárez, 3 personas, incluida una menor de edad, también se encuentran en el hospital de Suárez siendo atendidos y a esta hora pues se encuentran bajo pronóstico reservado. La situación también, las autoridades han manifestado que durante estos días se va a incrementar el pie de fuerza en estos municipios donde hay orden público desbordado y que esta presencia hará movimientos de tropa, pero también habrá presencia de tecnología con artillería, drones y también aeronaves como helicópteros. Es que la situación que se presentó hoy en el departamento del Cauca, en Suárez, por ejemplo, pues fueron 2 ataques simultáneos. El primero de ellos al sector conocido como El Amparo, en donde está una base militar que se encarga de la custodia de la represa de la Salvajina, y al mismo tiempo el sector del casco urbano de Suárez, Cauca. Ahí pues resultaron las personas heridas. El alcalde de Suárez, en medio de la consternación y de la preocupación, ha dicho que ha pensado en renunciar. Pues hay días que uno piensa hasta en renunciar, pero no, yo creo que si nos eligieron es para liderar un proceso de la comunidad. Yo no puedo dejar a la comunidad sola. No es fácil, créame que es una situación que no se puede escribir fácilmente, pero de mucha impotencia, de mucho dolor y de nostalgia, de no poder hacer muchas cosas para poder mitigar todo lo que está pasando aquí en este municipio. Las autoridades en el departamento del Cauca se encuentran en máxima alerta frente a esta situación que se está presentando en nuestro departamento y que pues no evita o prácticamente estamos atentos para que no se vuelvan a presentar estos atentados, sobre todo durante esta noche. Claro, Fernando, es que es muy delicada la situación en el departamento del Cauca desde hace varios años, porque también en ese mismo departamento, pero esta vez lo que ocurrió fue exactamente en la vía Panamericana. Fueron secuestrados Miguel Ayala, hijo del cantante del músico popular Giovanni Ayala, y su manager Nicolás Pantoja. John Alex Henao, ¿qué dicen las autoridades y la familia del joven cantante? Malu, audiencia, saludo especial. Hasta el momento las autoridades no entregan un nuevo reporte. Lo que sí han dicho es que ellos habrían sido secuestrados presuntamente por disidencias de las FARC que delinquen en esa región. Y lo último que se conoce por parte de la familia es que Giovanni Ayala, a través de sus cuentas de redes sociales, publicó un mensaje bastante sentido, una foto acompañada con su hijo en el que expresa que lo espera pronto en casa. Fueron interceptados por 2 vehículos que se encontraban en la vía. Allí descendieron hombres armados, los colocan en estado de indefensión y posteriormente los llevan hacia el norte de ese municipio y nosotros de inmediato iniciamos la investigación para establecer. Hasta el momento ningún grupo delincuencial ha hecho exigencias de dinero para la liberación. El Gaula de la policía lidera la investigación para traer de vuelta a la libertad a Miguel y su manager. Hasta el momento no se ofrece ninguna recompensa por su liberación. Señor, gracias. Y un atentado con explosivos se registró en una de las principales carreteras de Antioquia. La vía principal entre Medellín y la costa atlántica está cerrada a esta hora. Mariana Rodríguez, ¿qué ruta alterna ahí?
Jorge Alfredo, televidentes, buenas noches. Pues con la destrucción total de la infraestructura física en este punto del sector Ventanas entre Yarumal y Valdivia, la ruta alterna que tienen que tomar las personas que viajen desde Medellín hacia la costa atlántica y viceversa deberá ser entonces por la nueva vía a la costa atlántica, tomando como ruta alterna Caucasia, Zaragoza, Remedios. Esto aumentará más o menos 3 horas ese viaje para personas en vehículos particulares y hasta 5 para vehículos de carga pesada. Todo esto de cuenta de esa represalia que hoy decidieron tomar los grupos delincuenciales contra la fuerza pública acá en el departamento de Antioquia. Pregunta, ¿ya empezaron entonces las obras para rehabilitarla y ya hay una fecha prevista para que esté en servicio nuevamente? María Lucía, desde las 4 de la tarde allí se acordonó el sector para poder hacer trabajos de remoción del material y también para ver cómo se rellena de alguna forma la infraestructura física de forma tal que ojalá para mañana pueda habilitarse un paso provisional por lo menos a un solo carril en esta importantísima vía que conecta a Medellín con la costa atlántica, pero también que conecta a estos municipios del norte del territorio. Mariana, gracias. Su información en vivo. Precisamente en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes se escucharon duros cuestionamientos y denuncias que indican que más de 40 menores de edad habrían muerto en operaciones militares desde 2024. El ministro de Defensa se defendió. Después de un minuto de silencio en la Comisión Cuarta de la Cámara, comenzó el cara a cara con una denuncia pública. Tenemos información de medicina legal de que no serían 15 menores muertos en bombardeos este año, ni los años pasados. Tenemos información de que son 17. Tenemos por lo menos 25 menores de edad adicionales que han sido registrados como muertos a causa de la fuerza pública por arma de fuego. ¡Ajúa! Habrá que decirle al presidente Petro, solo le falta. El ministro de la Defensa respondió con una exposición detallada entre cifras y coordenadas del bombardeo en el Guaviare, donde aseguró que fue el último mecanismo que pudieron adoptar ante el riesgo en el que estaba la tropa. Que luego lamentemos un asesinato, que luego lamentemos un secuestro, una extorsión, que luego los estemos conteniendo por aquí entrando a Bogotá, y eso es un delito que se llama omisión. ¿Para qué son las armas cortas? ¿Quién las tenía ahí? Los menores. Iban con fusiles a matar a nuestros soldados. Contrario a lo que se esperaba, algunas voces de quienes han apoyado al gobierno esta vez cuestionaron al ministro. Usted, ministro, estando activo en las fuerzas militares, rescató 4 hermanitos en el Guaviare y ahora se enfrenta ante el país por haber dado la orden para que murieran en una activación aérea 8 menores. Y hay que asumir responsabilidades y le pedimos que dé un paso al costado y que pueda asumir quien de verdad priorice la vida y priorice los derechos humanos. Sin embargo, el ministro encontró voces de respaldo frente a la moción de censura en el sector que pocos esperaban, la oposición del Centro Democrático, partido al cual en el gobierno anterior le hicieron renunciar al entonces ministro de Defensa Guillermo Botero por hechos similares. No vamos a firmar la moción de censura en esta oportunidad porque nos parece incoherente que después de 3 años de impunidad total en los que le hemos pedido a la fuerza pública y al Ministerio de Defensa que actúen y ahora que lo hacen vamos a caerles encima como si fueran los malos del paseo. Pero pese a las explicaciones, los cuestionamientos de los citantes al debate no pararon. Que es que para proteger a unos soldados hay que matar niños, eso es un falso dilema. Lo que sí me queda para siempre es haber tenido la conciencia tranquila de haber hecho lo correcto aunque fuera doloroso. Durante la discusión, la defensora del pueblo Iris Marín reveló que muchos menores están desertando de los programas de desvinculación del conflicto para regresar a la guerra, lo que para ella deja ver un fracaso en la política de prevención del reclutamiento. Y la policía reveló imágenes de cómo quedó el campamento de las disidencias de alias Iván Mordisco bombardeado en el Guaviare. César Chaparro, usted a propósito conoció esas imágenes. ¿Qué encontraron los uniformados en el sitio luego del ataque?
Malu, televidentes, buenas noches. Fue un grupo de la DIJÍN, especial de inteligencia, que llegó a esta zona después de este bombardeo. Encontraron teléfonos celulares USB, también encontraron material importante que es analizado por inteligencia y un arsenal que asegura el director de la DIJÍN, el coronel Elber Alonso, que iba a ser utilizado contra un grupo de militares que se encontraba muy cerca de este campamento. Gran cantidad de material de armamento con una capacidad que se logra evidenciar la beligerancia, artefactos explosivos, munición de distintos calibres, todo el tema de la intendencia, lo cual demuestra y deja en evidencia la cantidad de número de integrantes de subversivos que se encontraban en ese momento y que colocaba en desventaja con nuestras fuerzas militares. Explica el director de la DIJÍN que este ataque hace parte de los duros golpes que ha dado la fuerza pública contra la estructura de alias Iván Mordisco, incluso contra el propio Iván Mordisco cuando fue capturado hace un par de meses su hermano encargado de las finanzas y también de expander, dice la policía, todo lo que tiene que ver con las disidencias de Iván Mordisco en otros departamentos. En estos golpes también han caído 5 hombres clave, importante para la estructura de alias Iván Mordisco. César, y nuevamente la Casa Blanca está expresando su preocupación por la producción de cocaína y el narcotráfico en Colombia. Ahora fue uno de los funcionarios más cercanos al presidente Trump, el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller. Existe un grave problema de narcoterrorismo en Colombia. El presidente ha sido muy claro respecto a su postura sobre el presidente de Colombia y Estados Unidos considera que el narcoterrorismo en Colombia es un asunto extremadamente grave que requiere atención prioritaria. Y la Contraloría le puso la lupa al billonario contrato para la adquisición de los aviones Gripen, suscrito entre Colombia y la empresa sueca Saab. Luisa Fernández, ¿cuáles son los requerimientos que hace el ente de control? Jorge Alfredo, buenas noches. 3 requerimientos específicos. El primero, la copia de esa documentación en la etapa precontractual y contractual con la empresa Saab, que se encargará de entregar las 17 aeronaves a Colombia tras firmar ese contrato. La segunda, también los documentos del contrato que se firmó con la empresa asesora que le recomendó al Ministerio de Defensa elegir los Gripen por encima de otras aeronaves que estaban como opciones en la mesa. Hablando de este último punto, pues precisamente el tercer requerimiento es entregar los expedientes y los soportes de todas las opciones evaluadas por el Ministerio de Defensa, entre las que estarán, por ejemplo, los aviones franceses, también están aviones F-16, entre otros. Con estos soportes también presentar los detalles técnicos, financieros y legales de por qué, teniendo varias opciones, se eligieron a los aviones Gripen. Cada uno, recordemos, de estas aeronaves cuesta $215 millones. Tiene el Ministerio de Defensa entonces 5 días hábiles luego de recibir esta carta que fue emitida hoy desde el despacho del Contralor para responder a los requerimientos con toda la información. Bomberos de Cundinamarca reportaron el hallazgo del cuerpo de una de las 3 personas desaparecidas tras la creciente súbita registrada en Silvania, Cundinamarca. Se trata de una menor de 16 años que fue encontrada a pocos kilómetros del Club del Bosque, en el río que atraviesa la zona de las granjas, uno de los puntos donde se concentraban las labores de rescate debido al aumento del caudal. Las labores de rescate precisamente de las otras 2 personas continúan. Al menos 60 personas viven la incertidumbre por haber perdido sus casas después de esta tragedia. La alcaldía de Silvania pidió ayuda al gobierno nacional para reubicar sus viviendas. Con sus camas, neveras y muebles llenos aún de barro, la quebrada cada vez más cerca y la esperanza cada vez más agotada por la creciente que los dejó sin vivienda, las 60 personas de 14 familias afectadas por esta emergencia en esta zona de Silvania, Cundinamarca, piden ayuda para seguir adelante. Pero que esto de todas maneras lo tienen que remoler porque ya no podemos vivir más acá. ¿Hace cuánto vive aquí? 50 años. Nos están llevando para el salón comunal. Mientras que dicen que a ver si nos solucionan algo. A pesar de esta opción, la mayor parte de afectados decidió refugiarse en la vivienda de algún familiar y otros pocos permanecieron en las casas que sufrieron menos daño con la creciente. La administración municipal tiene clara la necesidad de estas personas que hoy viven con la angustia de un futuro incierto. Por eso su mensaje para ellos es de un poco de paciencia, mientras terminan de coordinar todas las soluciones que incluyen unas a corto y otras a largo plazo.
hemos iniciado un proceso para que ellos puedan aplicar a los subsidios de arrendamiento mientras podemos establecer toda la articulación necesaria con gobierno nacional y departamental. Y desde aquí pues hacemos un llamado muy especial al gobierno nacional para que nos apoyen. Con un puesto de mando unificado, un equipo interinstitucional de la alcaldía de Silvania y la gobernación de Cundinamarca, las autoridades están llevando ayudas a la zona de la emergencia y prestando servicios básicos para su bienestar. Y en Cartagena no salen del asombro y la impotencia por el asesinato de un médico que se caracterizaba por ayudar a las comunidades más necesitadas de la heroica. A Mercedes Arnedo se le vino el mundo encima cuando confirmó que le habían matado a su hijo Giancarlos, de 35 años de edad. Al médico cartagenero le dispararon a quemarropa cuando conducía su vehículo por el barrio El Campestre de Cartagena. Impactante, porque mi hijo no se merece eso, mi hijo es una excelente persona. Usted puede preguntar por el barrio, mi hijo no tiene un pasado, siempre ha sido un pelado aplomado, ejemplo para muchos jóvenes hoy en día. La familia de Giancarlos Gómez Arnedo está sorprendida por el crimen, ya que nunca le conocieron problemas. Nosotros estamos pidiendo el esclarecimiento de todos los hechos, simplemente queremos justicia en este caso. Giancarlo era un joven altruista, médico servicial con toda la comunidad. Aquí en Cartagena hicimos muchas obras sociales a través de una fundación llamada Construyendo Cartagena. Mi hijo era servicial con mis vecinos, el que necesitaba de él lo atendía, le regalaba sus medicinas, no le cobraba consulta. Un ser humano que, mejor dicho, tuvo una pérdida grande. La Policía Metropolitana de Cartagena informó que recopila material probatorio en el sector donde ocurrió el asesinato para dar con los dos sicarios que se movilizaban en una motocicleta y que interceptaron al médico cuando regresaba a su casa después de un largo turno de trabajo. En Girardot, un grupo de jóvenes transforma la ciudad con voluntad y trabajo en equipo, recuperando canchas, parques y espacios comunitarios que han sido olvidados. Hoy su ejemplo demuestra que cuando la juventud apoya a la comunidad, renace. Soy Cristian López. Soy Valeria. Soy Juan David y esta es nuestra historia. Junto a un grupo de jóvenes lideramos campañas de embellecimiento y responsabilidad social en Girardot. El grupo se llama Quinto Patio y además de generar conciencia, aportan al desarrollo físico y emocional de los habitantes de Girardot en Cundinamarca. Pequeños detalles inspiran a las personas. Cuando yo llego a un escenario y lo encuentro deteriorado, es muy desmotivante y decepcionante verlo en esas condiciones. La comunidad y comerciantes se han unido a este proceso. Ellos miran y ven que les hace falta alguna organización, entonces ellos traen sus implementos como son machetes, rastrillos, escobas y a lo último su pintura. Quinto Patio ha recuperado 23 escenarios deportivos y 9 locales emblemáticos para Girardot y la región. Es hacer un aporte a la sociedad y poder crear espacios para que los jóvenes puedan disfrutar de lo que es el deporte, la creatividad. Por eso Cristian, Valeria y Juan David son colombianos que hacen historia. Buenas noches, mañana se realizará el lanzamiento de Tesla en Colombia, la marca de vehículos eléctricos del señor Elon Musk, el hombre más rico del mundo. A través de redes sociales, el presidente Gustavo Petro ya le dio la bienvenida a esta marca de carros a nuestro país. En más información, se dispararon en septiembre las importaciones colombianas. Reporta el DANE que compramos al exterior 6.129 millones de dólares con un crecimiento del 18,7%. Sin embargo, como estamos comprando mucho más de lo que estamos vendiendo al exterior, también se disparó entre enero y septiembre el déficit comercial, más de un 50%. En más información, el Bitcoin ahora se está derrumbando, la criptomoneda más popular del mundo, que hace unas semanas alcanzó a superar los $120.000, ahora se está debilitando, hoy se ubicó por debajo de los $90.000. En mercados, el dólar cayó, mañana regirá una tasa representativa en Colombia de 3.716 pesos con 73 centavos, también bajó el petróleo de referencia Brent hasta los $63 con 69 centavos por barril. Y cayó el café, precio de referencia para mañana, 2.812.000 pesos por carga en promedio en las principales cooperativas del país. Continúe con Noticias Caracol. Víctor, gracias. Y la policía puso al descubierto una banda dedicada a torturar ranas amazónicas para extraer su veneno y posteriormente comercializarlo como cura de enfermedades, incluso terminales, en al menos 5 países. Las autoridades aseguran que esta práctica ha dejado personas muertas.
La rana que ustedes ven amarrada está siendo torturada por un cazador en el Amazonas para extraerle su veneno. Una práctica despiadada que, según la policía de Carabineros, realizaba una organización delincuencial desde hace casi 2 años en Colombia. Capturan la rana, la estresan de una forma donde le causan maltrato al animal y ella empieza a supurar su veneno. Lo recolectan de una forma artesanal. Posteriormente, el veneno es aplicado como cura en el cuerpo de la persona que padece alguna dolencia o enfermedad e incluso es usado en diagnósticos terminales. El investigador explica la forma como es aplicado. Para posterior hacerle heridas al cuerpo a las personas y ser aplicado en esas heridas. Esta organización criminal, según las autoridades, se dedicaba a aplicar el veneno de la rana en países como Colombia, México, Perú y Polonia. Le decía a la gente que curaba el cáncer, que curaba temas del corazón, temas de los huesos, problemas musculares y demás. ¿Y efectivamente curaba eso? No, en las investigaciones todo se puede establecer de que esta práctica es ilícita, además de ser riesgosa para la salud humana. Tenemos casos de que murieron personas al aplicarse en este tipo de venenos. En esta imagen, tomada por un investigador de la policía en Bogotá, se observa a un grupo de personas tendidas en el piso casi drogadas tras la aplicación del veneno. Tras varias denuncias, la policía llegó hasta el eje cafetero, donde, explican los agentes, funcionaba el centro de operaciones de la banda. Realiza 4 diligencias de registro de allanamiento en las ciudades de Bogotá y Cali y en los municipios de Finlandia en el Quindío y San Diego en Caldas, logrando la captura por orden judicial de 5 personas por los delitos de aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables. Asegura la policía que en 1 año y medio de investigación, este grupo delincuencial habría recaudado por la venta y aplicación de ese veneno cerca de 2.000 millones de pesos, sacrificando cerca de 1 millón de esta especie de ranas endémicas del Amazonas. Bienvenidos a esta emisión de Noticias Caracol. En Washington hubo un nuevo pronunciamiento de la Casa Blanca sobre el narcotráfico en Colombia. Les contábamos que esto en medio de la ofensiva contra los carteles que ha emprendido el presidente Donald Trump. Y le preguntaba a Juan Camilo Merlano quién habló y qué dijeron. Jorge Alfredo, en efecto, habló el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, quien también es asesor para temas de seguridad nacional y quien ha sido uno de los que ha liderado esta ofensiva en contra de los carteles del narcotráfico. Habló muy duro sobre Venezuela, dijo que en efecto es una especie de círculo de producción de drogas y narcoterrorismo, pero también se refirió a Colombia, a la producción de cocaína y a la amenaza que representa el narcoterrorismo en nuestro país. Existe un grave problema de narcoterrorismo en Colombia. El presidente ha sido muy claro respecto a su postura sobre el presidente de Colombia y Estados Unidos considera que el narcoterrorismo en Colombia es un asunto extremadamente grave que requiere atención prioritaria. Sobre las posiciones del presidente Trump frente al presidente Gustavo Petro, pues bueno, sí, ya han quedado claras y de hecho recordemos que el presidente colombiano fue incluido en la lista Clinton el pasado 25 de octubre, una designación o una sanción en la lista Clinton que hay que decir fue publicada también esta semana en el registro federal, haciendo referencia a lo que ya había sido anunciado, las sanciones en contra del presidente, su esposa, su hijo y el ministro del Interior, Armando Benedetti. Pero a propósito de esta ofensiva en contra de los carteles del narcotráfico, cabe destacar que en el marco de la OEA, del Consejo Permanente, Colombia convocó una audiencia para hablar sobre crimen transnacional y desde allí expresó su rechazo a la campaña de bombardeos por parte de Estados Unidos en contra de embarcaciones en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico. Colombia expresa una vez más su rechazo y condena a este tipo de ataques unilaterales. La lucha contra el narcotráfico no autoriza a ningún Estado a actuar al margen del derecho internacional. La delincuencia organizada transnacional es un asunto de aplicación de la ley, no un escenario de guerra. Las embarcaciones sospechosas no son objetivos militares. Estados Unidos, por su parte, reiteró que es su derecho a adelantar estos bombardeos, dado que enfrentan una amenaza narcoterrorista que está asesinando por cuenta de la sobredosis de droga a cientos de miles de ciudadanos estadounidenses. Malú, Jorge Alfredo.
Juan Camilo desde Washington y volvemos al país porque una mujer muerta y 11 heridos dejan los ataques violentos y hostigamientos registrados durante todo el día en varios municipios del departamento del Cauca. La situación más crítica se registró en los municipios de Suárez y Jámbalo. Una señora muerta en el negocio. Un bebé de 3 meses salió ileso. 2 ataques simultáneos se registraron en zona rural y en el casco urbano de Suárez, Cauca. Nuevamente un dron le quitó la vida a una persona y dejó a 3 más heridas, incluida una niña de 9 años. Tenemos una situación muy complicada de orden público. Atacan la base militar que está ubicada sobre la Salvajina, pero al mismo tiempo ubican, al parecer, drones sobre la estación de policía del casco urbano. El alcalde de Suárez dice que la situación de violencia se desbordó y que ante la falta de atención del gobierno nacional ha pensado en renunciar. Pues hay días que uno ha pensado hasta en renunciar, pero no, yo creo que si nos eligieron es para liderar un proceso de la comunidad. Yo no puedo dejar a la comunidad sola. No es fácil, créame que es una situación que no se puede escribir fácilmente, pero de mucha impotencia, de mucho dolor y de nostalgia, de no poder hacer muchas cosas para poder mitigar todo lo que está pasando aquí en este municipio. Jámbalo también fue atacado con drones durante la mañana de este miércoles. No había salido el sol cuando se escucharon los primeros disparos y explosiones en sus calles. Al parecer, las disidencias de Mordisco, desde la cancha de fútbol del casco urbano, elevaban drones. Los artefactos sobrevolaron las casas de los habitantes de Jámbalo, intentando soltar su carga y causando pánico entre la comunidad. En medio de las balas y del sonido de las ráfagas de fusil, varios de los explosivos lanzados cayeron cerca de las viviendas y la estación de policía. Tenemos 7 policías que están heridos, un civil también menor de edad que está herido. Estamos en el plan defensa, la fuerza pública con los refuerzos tanto por vía aérea como por vía terrestre. Poco después fue evidente el daño a viviendas y locales comerciales. Lo que hemos pedido es mantener todas las alertas en torno a los territorios indígenas y a los actores armados exigirle que respeten la población civil, que respeten sus bienes civiles y que, por supuesto, se cumpla el derecho internacional humanitario. Municipios como Corinto, Silvia, Morales, Cajibio y Padilla también fueron atacados durante el día. Y también en el Cauca permanecen secuestrados Miguel Ayala, hijo del cantante de música popular Giovanni Ayala, y su manager Nicolás Pantoja. Ambos fueron interceptados por hombres armados en la vía panamericana. El cantante pidió respeto e hizo una publicación en sus redes sociales. John Alex Henao, ¿qué es lo último? Jorge Alfredo, audiencia, saludo especial. Así es, lo último que ha publicado Giovanni Ayala a través de sus redes sociales es un mensaje de agradecimiento a sus seguidores por las muestras de afecto durante este proceso, pero también publicó una foto en la que se encuentra junto a su hijo y pide que regrese pronto a casa. Las autoridades continúan con la investigación para traerlos de vuelta a la libertad tanto a Miguel como a su manager. Fueron interceptados por 2 vehículos que se encontraban en la vía. Allí descendieron hombres armados, los colocan en estado de indefensión y posteriormente los llevan hacia el norte de ese municipio y nosotros de inmediato iniciamos la investigación para establecer. Hasta el momento ningún grupo delincuencial ha hecho exigencias de dinero para la liberación. Así es, no han hecho exigencias y tampoco se ha dado a conocer recompensa alguna por su rescate. Ya son 12 horas de esta incertidumbre. John, y en Antioquia permanece cerrada la vía Medellín a la costa atlántica luego de un atentado con explosivos. Las autoridades refuerzan la seguridad en el sector y buscan identificar a los responsables del ataque. Una carga de explosivos improvisados instalada por criminales se activó en la vía que de Medellín conduce a la costa atlántica en el sector Ventanas, entre los municipios de Yarumal y Valdivia, en el norte de Antioquia. No sabemos si eso estaba ahí sembrado esperando el paso de un convoy militar o policial. No sabemos si se les explotó de manera no controlada. No sabemos qué pasó.
En este atentado terrorista no hubo víctimas o personas lesionadas, pero sí deja claro que Antioquia no ha sido escuchado sobre las amenazas que existen en puntos críticos para la seguridad, como lo es esta vía en el norte del territorio. Esto solo confirma lo que venimos denunciando desde hace muchos meses, y es que la paz total es un fracaso total. Se ve en jaque la logística, la movilidad y también la economía de la región. En estos municipios del norte cercanos al punto de la explosión, como lo son Valdivia, Yarumal, Cáceres, Tarazá y otros, delinquen múltiples grupos criminales como las disidencias de las FARC con sus frentes 36 y 18, así como el ELN y el Clan del Golfo. La situación se presenta como retaliación de estos grupos armados ilegales que hacen presencia en este territorio del norte de Antioquia, como consecuencia de las operaciones que nuestro ejército y nuestra policía vienen llevando a cabo en el sector. Mientras organismos y entidades departamentales intentan habilitar el paso provisional en el sitio afectado, autoridades recomiendan tomar la ruta alterna de Caucasia a Zaragoza Remedios. Duros cuestionamientos le hicieron al ministro de Defensa Pedro Sánchez desde la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, en donde denunciaron que más de 40 menores de edad habrían muerto en operaciones militares desde 2024. El titular de esta dependencia se defendió. Después de un minuto de silencio en la Comisión Cuarta de la Cámara, comenzó el cara a cara con una denuncia pública. Tenemos información de medicina legal de que no serían 15 menores muertos en bombardeos este año, ni los años pasados. Tenemos información de que son 17. Tenemos por lo menos 25 menores de edad adicionales que han sido registrados como muertos a causa de la fuerza pública por arma de fuego. ¡Ajúa! Habrá que decirle al presidente Petro, solo le falta. El ministro de la Defensa respondió con una exposición detallada entre cifras y coordenadas del bombardeo en el Guaviare, donde aseguró que fue el último mecanismo que pudieron adoptar ante el riesgo en el que estaba la tropa. Que luego lamentemos un asesinato, que luego lamentemos un secuestro, una extorsión, que luego los estemos conteniendo por aquí entrando a Bogotá, y eso es un delito que se llama omisión. ¿Para qué son las armas cortas? ¿Quién las tenía ahí? Los menores. Iban con fusiles a matar a nuestros soldados. Contrario a lo que se esperaba, algunas voces de quienes han apoyado al gobierno esta vez cuestionaron al ministro. Usted, ministro, estando activo en las fuerzas militares, rescató 4 hermanitos en el Guaviare y ahora se enfrenta ante el país por haber dado la orden para que murieran en una activación aérea 8 menores. Y hay que asumir responsabilidades y le pedimos que dé un paso al costado y que pueda asumir quien de verdad priorice la vida y priorice los derechos humanos. Sin embargo, el ministro encontró voces de respaldo frente a la moción de censura en el sector que pocos esperaban, la oposición del Centro Democrático, partido al cual en el gobierno anterior le hicieron renunciar al entonces ministro de Defensa Guillermo Botero por hechos similares. No vamos a firmar la moción de censura en esta oportunidad porque nos parece incoherente que después de 3 años de impunidad total, en los que le hemos pedido a la Fuerza Pública y al Ministerio de Defensa que actúen, y ahora que lo hacen, vamos a caerles encima como si fueran los malos del paseo. Pero pese a las explicaciones, los cuestionamientos de los citantes al debate no pararon. Que es que para proteger a unos soldados hay que matar niños, eso es un falso dilema. Lo que sí me queda para siempre es haber tenido la conciencia tranquila de haber hecho lo correcto, aunque fuera doloroso. Durante la discusión, la defensora del pueblo, Iris Marín, reveló que muchos menores están desertando de los programas de desvinculación del conflicto para regresar a la guerra, lo que para ella deja ver un fracaso en la política de prevención del reclutamiento. Y la policía reveló imágenes de cómo quedó el campamento de las disidencias de alias Iván Mordisco bombardeado en el Guaviare la semana pasada. En el sitio encontraron teléfonos con información valiosa de uno de los jefes de las disidencias de las FARC más buscados en Colombia.
Bombas, USB, teléfonos celulares y un arsenal fue lo que encontraron los investigadores de la policía que llegaron tras el bombardeo al campamento de los hombres de alias Iván Mordisco en el Guaviare. Lo cual demuestra y deja en evidencia la cantidad de número de integrantes de subversivos que se encontraban en ese momento y que colocaba en desventaja con nuestras fuerzas militares. Este ataque hace parte de los duros golpes de la fuerza pública contra Mordisco. La captura de alias Mono Luis, que era el hermano de Iván Mordisco, que era aquella persona que articulaba todo el tema de sus finanzas criminales, sino que también articulaba un tema de expansión hacia otros departamentos. También el abatimiento de algunos cabecillas de algunas estructuras fundamentales, por ejemplo la de Dagoberto Ramos, que viene haciendo una afectación significativa, especialmente en el departamento del Cauca. Alias Marlon, mano derecha de Mordisco, para la Dijín es otro objetivo de alto valor. Es el principal terrorista en Colombia. Es el artífice, es el responsable de cada una de esas acciones hoy materializadas y con unos enormes daños, no únicamente a la fuerza pública, a la población en esos dos departamentos que le he mencionado, especialmente el Valle del Cauca y el departamento del Cauca. Concentra alrededor de 1.800 hombres en armas. Por él, hoy estamos ofreciendo 4.500 millones de pesos. Por la ubicación de alias Mordisco, la policía ofrece cerca de 5.000 millones de pesos. La Contraloría fijó su atención en el billonario contrato con el que Colombia hizo el negocio para adquirir los aviones suecos Gripen. Luisa Fernández, ¿qué le solicita al ente de control al Ministerio de Defensa? Jorge Alfredo, buenas noches. 3 requerimientos hace la Contraloría. El primero, los documentos completos del proceso de contratación con la empresa SAP, la empresa sueca que se va a encargar de entregar esas 17 aeronaves tipo Gripen. Entre esos están los documentos del proceso precontractual y el proceso contractual que ya está vigente. Adicional a eso, el contrato, la copia del contrato de la empresa que asesoró al Ministerio de Defensa para que eligiera los Gripen por encima de las otras opciones que tenía sobre la mesa. Y hablando de opciones, está el tercer requerimiento. Todos los soportes de las opciones evaluadas, entre las que están, ejemplo, los aviones franceses, los F-16, entre otros, y que por encima de esos pues eligieron las aeronaves suecas. Además, deben entregar la argumentación legal, financiera y técnica por las que se eligieron las aeronaves Gripen, que recordemos cada una tiene un valor de 215 millones de dólares. La Contraloría pretende con esto revisar si el proceso fue transparente y además entre algunas denuncias en que no se haya registrado sobrecostos de las aeronaves. Tiene 5 días hábiles desde que reciba la carta enviada hoy desde el despacho del Contralor al Ministerio de Defensa para entregar toda esta información. Jorge Alfredo. Fue un proceso totalmente transparente, donde se involucraron más de un centenar de militares de la FARC, de civiles del Ministerio de Defensa, se contrató una firma especializada de abogados, hubo comités técnicos, económicos, jurídicos y de la parte de SAP también estuvo interactuando la empresa, obviamente, el gobierno sueco. Aquí cuando uno escucha que relacionan a una persona ajena a esto, uno no entiende qué hay detrás de ello. En sus declaraciones, el ministro de Defensa también fue claro en decir que no solo le solicitó a la Contraloría, sino también a la Procuraduría hacer revisión de este proceso contractual para que vean que todo se manejó bajo la transparencia que el Ministerio de Defensa asegura era necesaria para adquirir esas 17 aeronaves Gripen. Luisa, bomberos de Cundinamarca reportaron el hallazgo del cuerpo de una de las 3 personas desaparecidas tras la creciente súbita registrada en Silvania, Cundinamarca. Se trata de una menor de 16 años que fue encontrada a pocos kilómetros del Club del Bosque, en el río que atraviesa la zona de las granjas, uno de los puntos donde se concentraban las labores de búsqueda debido al aumento del caudal. Las labores de rescate de las otras 2 personas continúan. En otras noticias, aumenta la incertidumbre en el sector energético. Según Nelson Castañeda, presidente de Campetrol, el próximo año Colombia podría importar 25% del gas que consume y esto se traduciría en más aumentos en el precio de la factura. Laura Rojas tiene los detalles. Laura.
Por eso es que es tan importante impulsar proyectos para el abastecimiento de gas. Jorge Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues esto es lo que han dicho los diferentes expertos aquí en la cumbre de petróleo y gas que se lleva a cabo en Cartagena. Nelson Castañeda es el presidente de Campetrol y dice que el próximo año se va a tener que importar el 25% y así como usted lo dice, sin duda va a tener un aumento en las tarifas, como ya ocurrió este año, que el aumento ha sido cerca del 10% y también hace una proyección de lo que puede ocurrir en el año 2030. Lo que se dice es que en el 2030 vamos a tener que estar importando el 50% del gas que hoy consumimos y que Sirius vendría a cerrar esa brecha, ¿sí? Entonces necesitamos acelerar el proyecto Sirius que entraría en el 2030 para poder tener una tranquilidad relativa porque la demanda va a seguir subiendo. En noticias sobre el abastecimiento de gas también, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, dice que ya hay 40 empresas interesadas en la construcción de la regasificadora que sería en Coveñas. Laura, por otro lado, más de 50 millones de firmas tendrá que validar la registraduría en menos de un mes. De los 91 candidatos que se inscribieron como candidatos a la presidencia, esta semana se acabó el plazo de inscripción para quienes quieren llegar a la Casa de Nariño a través de este mecanismo. Este es el listado oficial. Exministros, exalcaldes, exgobernadores, miembros retirados de las fuerzas militares y hasta personas sin experiencia política buscan llegar a la Casa de Nariño. Su apoyo no está en ningún partido, sino en firmas de los ciudadanos. Se registraron 91 grupos significativos de ciudadanos. Ellos tienen plazo para recoger sus firmas hasta el día 17 de diciembre de este año. Ese día deberán entregarle a la registraduría esas firmas para revisión. Tiene que recoger 635.216 firmas. Por lo general entregan 1 millón, 1,5 millones, 3 millones, porque en esa revisión hay muchas firmas que pues, no cumplen con los requisitos. Como si fuera un trabajo de museo, con guantes, tapabocas y hasta con lupa, los grafólogos de la Registraduría Nacional examinan las firmas para conceder los avales que asegurarían las inscripciones de los candidatos. Tenemos grafólogos que hacen una revisión para constatar que la firma y quien colocó la información, o sea, el número de cédula, su nombre, sea de la misma mano, sea de la misma persona, y que esa misma persona, o sea, un solo ciudadano no haya hecho varios registros, o sea, no haya hecho planas, no se aceptan fotocopias, no se aceptan renglones incompletos. ¿Cuánto tiempo se van a demorar ustedes en verificar de 91 personas las firmas, si son válidas o no? Sí, podemos estar hablando de cerca de 59 millones de firmas que van a ser presentadas y nosotros tenemos un plazo de ley hasta el día 21 de enero del 2026 para entregar, un mes larguito, para entregar las certificaciones y ya con esas certificaciones es que el candidato puede inscribirse a la presidencia. Desde ya, la registraduría llamó también a los partidos políticos para que postulen a todos los auditores que estarán presentes en las elecciones del 2026. Buenas noches y bienvenidos al Código Caracol. Ayer se cerró el plazo de la inscripción en la registraduría de comités para la recolección de firmas. En total hay 91 candidatos que optaron por esa opción para competir por la Casa de Nariño. Todos sabemos que la mayoría de ellos están recogiendo firmas para tener que aportar a la hora de llegar a una coalición. Pues a estas coaliciones se llega con aval de un partido o con firmas. Uno de los que está recogiendo firmas es el exdirector del DANE y exconcejal de Bogotá, Juan Daniel Oviedo, quien ha estado coqueteando en la coalición de Galán, Luna y Cárdenas, así como en la de la famosa foto donde vimos a la expresidenta Marta Lucía Ramírez, Vicky Dávila y Enrique Peñalosa, entre otros. Sin embargo, Oviedo no ha tomado decisiones porque no tiene aún sus firmas y sin ellas tiene poco que aportar. Aunque esa no es la única razón de no haber entrado en esas coaliciones todavía. La otra razón sería que se han dado acercamientos en donde se exploraría la posibilidad de que fuera la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo. Eso es lo que se dice en esas coaliciones cuando les preguntamos por qué Oviedo no ha entrado. De lado y lado, tanto Oviedo como Fajardo dicen que no se ha concretado nada, pero que son buenos amigos y hablan frecuentemente.
Hablando precisamente de coaliciones, hoy el exministro Juan Carlos Pinzón lanzó una propuesta a los candidatos de centro derecha para que a través de una encuesta en enero se depure la lista de aspirantes y quienes no logren más de un 3% salgan de la carrera por la presidencia. A esa propuesta la candidata Vicky Dávila respondió con un trino diciendo que bienvenida a la unidad. Como buena experta en comunicaciones, Vicky se le adelantó a su grupo públicamente, pues otros integrantes de la coalición de la famosa foto ya habían invitado a Pinzón desde el lunes a que se sentara a conversar con ellos, solo que Vicky trinó primero. En todo caso, parece que habrá reunión, pues Pinzón pidió que se encuentren la próxima semana para empezar a definir cómo sería el proceso. Y en donde las relaciones no están en su mejor momento es entre quienes están encargados de las elecciones del año que viene. Les estoy hablando de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral. Varios magistrados del Consejo Nacional Electoral consideran que el registrador Hernán Penagos no los tiene en cuenta para nada y sí les deja los chicharrones jurídicos para que sean ellos los que decidan frente a actuaciones que para muchos expertos del derecho electoral han sido errores de la propia Registraduría, como lo que pasó con la consulta del Pacto Histórico. Si bien es cierto que muchas decisiones son competencia de Penagos, los magistrados extrañan las épocas en donde todo se hacía de manera concertada, puesto que al final son en conjunto la autoridad electoral. Y como se los conté, ayer el exministro Juan Fernando Cristo lanzó su campaña presidencial hoy, pero siguió trabajando fuertemente en la conformación de las listas al Congreso. Como no se quiere quedar atrás en la moda de los influencers en política, le propuso a los tuiteros Alejo Vergel y Beto Coral que aspiraran al Congreso por su partido En Marcha. El problema es que, como ya se los dije, En Marcha va en una coalición con Los Verdes y otras colectividades. Y es precisamente en Los Verdes donde hay resistencia con estos dos nombres, principalmente con Vergel, quien en estos últimos años tuvo mensajes en la red social X muy fuertes en contra de algunos miembros del Partido Verde. ¿Logrará el experimentado exministro que le acepten a sus influencers en la lista al Congreso? Vamos a ver. Hasta aquí el Código Caracol. A ustedes una feliz noche. Hola, en Noticias del Mundo hoy, dos incidentes recientes del presidente Donald Trump con dos mujeres periodistas pusieron al mandatario estadounidense nuevamente en el centro de atención por su confrontación con la prensa, ahora durante una visita del príncipe Mohammed bin Salman de Arabia Saudita. A una le dijo cerdita y a otra reportera terrible. Todo eran sonrisas hasta que llegó la pregunta. Su Alteza Real, la inteligencia estadounidense concluyó que usted orquestó el brutal asesinato de un periodista. Las familias de las víctimas del 11S están furiosas de que usted esté aquí en el despacho Oval. ¿Por qué deberíamos los estadounidenses confiar en usted? ¿Con qué medio estás? Estoy con Noticias ABC, señor. Noticias falsas, ABC Noticias falsas, son uno de los peores en el negocio. Al presidente lo descolocó que hicieran sentir incómodo a su invitado, el príncipe heredero, al escuchar el nombre de Jamal Khashoggi y las acusaciones por su asesinato en el consulado saudí en Estambul en 2018. Cosas que pasan, según Trump. Estás mencionando a alguien que fue extremadamente controversial. Mucha gente no quería a ese caballero del que estás hablando. Así te cayera bien o no. Hay cosas que pasan. El roce continuó con la misma periodista de ABC, Mary Bruce, quien luego preguntó por la publicación de los archivos de Epstein. Señor presidente, ¿por qué esperar al Congreso para publicar los archivos de Epstein? ¿Por qué no hacerlo de una vez? Creo que eres una reportera terrible. Es la forma en la que haces estas preguntas. Arrancas con un hombre muy respetado, al que le haces una pregunta horrible, insubordinada y simplemente terrible. Siete de la noche, 55 minutos, y a esta hora volvemos con las noticias internacionales, Andreina. Entre tanto, les contamos que la canciller colombiana Rosa Villavicencio reveló que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, estaría dispuesto a dejar el cargo y permitir un gobierno de transición para convocar nuevas elecciones. En una entrevista concedida al portal económico Bloomberg en Madrid, España, la ministra dijo que el gobierno Petro apoyaría un plan para que Nicolás Maduro deje el poder en Venezuela. Según las declaraciones de la canciller Villavicencio, Maduro aceptaría el gobierno de transición y salir de Venezuela si se garantiza
que no iría a la cárcel. Y en otras noticias, en los municipios de Vélez, Landázuri y Cimitarra, en Santander, sus habitantes completan 25 días sufriendo para movilizarse e incluso arriesgando su vida por cuenta de un gigantesco movimiento de masa que destruyó la transversal del Carari. Entre los afectados está el pequeño Cristian Yamid, un niño que perdió la visión hace 3 años y que ahora junto a su familia, miren esto, deben caminar por más de 2 horas para buscar agilizar una cirugía que podría ayudarle. Qué tristeza que el gobierno no se ponga la mano en el corazón y vea la situación de tantos niños sufriendo en un camino de esos. Necesitamos es que nos ayude a solucionar la vía nacional para poder seguir llevando a nuestros hijos a las citas médicas. Y llegué sucio y me pegué en un pie y tengo el pie lastimado y los zapatos me quedaron sucios, la ropa, todo. Y en medio de la ofensiva contra los carteles emprendida por el presidente Donald Trump, en Washington hubo un nuevo pronunciamiento de la Casa Blanca sobre el narcotráfico en Colombia. Juan Camilo Merlano, ¿quién habló y qué dijeron? Jorge Alfredo, el subjefe de gabinete del presidente Donald Trump, uno de sus principales asesores y quien también está encabezando esta campaña en contra de los carteles del narcotráfico, expresó su preocupación por la situación en Colombia, por la producción de cocaína y el narcoterrorismo. Existe un grave problema de narcoterrorismo en Colombia. El presidente ha sido muy claro respecto a su postura sobre el presidente de Colombia y Estados Unidos considera que el narcoterrorismo en Colombia es un asunto extremadamente grave que requiere atención prioritaria. Mientras que Stephen Miller daba estas declaraciones en la Casa Blanca, en la sede de la Organización de Estados Americanos, Colombia había convocado una audiencia en el Consejo Permanente para hablar sobre organizaciones criminales transnacionales y para condenar los bombardeos que se han presentado en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico por parte de Estados Unidos. Colombia expresa una vez más su rechazo y condena a este tipo de ataques unilaterales. La lucha contra el narcotráfico no autoriza a ningún Estado a actuar al margen del derecho internacional. La delincuencia organizada transnacional es un asunto de aplicación de la ley, no un escenario de guerra. Las embarcaciones sospechosas no son objetivos militares. Recordemos que hasta ahora se han presentado 21 bombardeos y 83 muertos por cuenta de estos ataques de los Estados Unidos. Y hablando de su ofensiva militar y de su despliegue, hoy el Comando Sur publicó nuevas imágenes. Esto es del Grupo 22 de los Marines, del Cuerpo de Marines, de una unidad especial que se encuentra a bordo del USS Iwo Jima, realizando ejercicios en el Mar Caribe como parte de ese despliegue militar de los Estados Unidos en contra de los carteles del narcotráfico, ejercicios de desembarco, porque recordemos que el USS Iwo Jima es una embarcación de tipo anfibia. Juan Camilo, por otro lado, 2 ataques terroristas sacudieron el departamento del Cauca en las últimas 24 horas. En el municipio de Suárez, una mujer perdió la vida y un menor de edad resultó herido tras un ataque al casco urbano con drones cargados con explosivos. Y en Jambaló, 7 policías resultaron heridos y se recuperan del ataque de las disidencias que arremetieron contra la estación de policía. Los atentados son atribuidos a la estructura criminal al mando de alias Iván Mordisco. El cantante de música popular Giovanni Ayala confirmó el secuestro de su hijo Miguel Ayala, también artista, en hechos ocurridos en la vía panamericana del departamento del Cauca. Luego de confirmarse el plagio, Giovanni Ayala compartió esta publicación en Instagram. El secuestro ocurrió cuando el joven regresaba de dar un concierto y se desplazaba de Popayán hacia Palmira, en el Valle del Cauca. El grupo ilegal también secuestró al manager del artista. Y también hubo un ataque terrorista en el norte de Antioquia. Allí fue puesta una carga explosiva en la vía que comunica Valdivia con Yarumán. El atentado provocó fuertes daños en esta carretera que es la antigua vía a la costa atlántica. El ataque no dejó personas lesionadas y en el sitio ya empezaron las obras para reparar los daños.
Muchachos, les cuento que vamos... Entre tanto, la compra de los 17 aviones de combate Gripen quedó hoy bajo la lupa de la Contraloría. El ente de control exigió toda la información del millonario contrato al Ministerio de Defensa. A través de una carta enviada al ministro Pedro Sánchez, el Contralor le solicita documentación del contrato con la empresa Saab, copia del contrato con la empresa que asesoró al ministerio para elegir los Gripen y los soportes de todas las opciones distintas a las aeronaves suecas que se evaluaron. Cada avión tiene un valor, cada uno, de 215 millones de dólares. Y en otras noticias, más de 50 millones de firmas tendrá que validar la registraduría en menos de un mes, de los 91 candidatos que se inscribieron a la presidencia. Esta semana se acabó el plazo de inscripción para quienes quieren llegar a la Casa de Nariño a través de este mecanismo. Este es el listado oficial. Exministros, exalcaldes, exgobernadores, miembros retirados de las fuerzas militares y hasta personas sin experiencia política buscan llegar a la Casa de Nariño. Su apoyo no está en ningún partido, sino en firmas de los ciudadanos. Se registraron 91 grupos significativos de ciudadanos. Ellos tienen plazo para recoger sus firmas hasta el día 17 de diciembre de este año. Ese día deberán entregarle a la registraduría esas firmas para revisión. Tiene que recoger 635.216 firmas. Por lo general entregan 1 millón, 1,5 millones, 3 millones, porque en esa revisión hay muchas firmas que no cumplen con los requisitos. Como si fuera un trabajo de museo, con guantes, tapabocas y hasta con lupa, los grafólogos de la Registraduría Nacional examinan las firmas para conceder los avales que asegurarían las inscripciones de los candidatos. Tenemos grafólogos que hacen una revisión para constatar que la firma y quien colocó la información, o sea, el número de cédula, su nombre, sea de la misma mano, sea de la misma persona, y que esa misma persona, o sea, un solo ciudadano, no haya hecho varios registros, o sea, no haya hecho planas, no se aceptan fotocopias, no se aceptan renglones incompletos. ¿Cuánto tiempo se van a demorar ustedes en verificar de 91 personas las firmas, si son válidas o no? Sí, podemos estar hablando de cerca de 59 millones de firmas que van a ser presentadas y nosotros tenemos un plazo de ley hasta el día 21 de enero del 2026 para entregar, un mes larguito, para entregar las certificaciones y ya con esas certificaciones es que el candidato puede inscribirse a la presidencia. Desde ya, la registraduría llamó también a los partidos políticos para que postulen a todos los auditores que estarán presentes en las elecciones del 2026. En Cartagena se realiza la cumbre de petróleo y gas. Las diferentes intervenciones de los expertos en el tema aumentaron la incertidumbre sobre el futuro del sector energético. Para el presidente de Campetrol, el próximo año, Colombia podría importar 25% del gas que consume y esto se traduciría en más aumentos en el precio de la factura. Laura Rojas tiene los detalles, Laura. Por eso es que se habló de la importancia de impulsar los proyectos de abastecimiento de gas en el país. Así como usted lo dice, Jorge Alfredo, el presidente de Campetrol dice que el próximo año habría un aumento de importación del 25% y para el año 2030 sería del 50%. Por eso es importante impulsar proyectos como Sirius, que ayudaría a que ese porcentaje de importación no se eleve y no se traduzca en la facturación de este servicio para los colombianos. También hablaron sobre lo que posteriormente significa las consultas previas y que este proyecto entre en el año 2030. Laura, gracias. Con esta información terminamos las noticias. Nos vemos a las 11:30 de la noche en Última Edición. Ya viene Desafío Siglo XXI. Y en la señal digital de Noticias Caracol pueden ver Sala de Prensa. Esto es Noticias Caracol, primero la gente. Buenas noches.